Federico, es una alegría tenerte, para hacer el aguante a Luis Novarecio. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Me interesa mucho tu condición de psicólogo / analista político, porque tengo la sensación de que hay problemas que en la Argentina solo se entienden desde el punto de vista de la psicología. Así que te voy a preguntar, te pido disculpas por la terminología, yo nunca fui al psicólogo, así que me corregirás vos, pero quería arrancar por esto, a ver qué te parece. Uno de los ejercicios que escuché que algunos psicólogos le dan a gente que está por tomar una decisión difícil, léase casarse, agarrar un trabajo nuevo, es ubicate un día después en el futuro, mentalmente, del que tomaste la decisión. Y pensá si te estás arrepintiendo o no en ese momento. Siempre me pregunté por qué Alberto Fernández no había hecho eso, porque era obvio, todos sabíamos que iba a pasar lo que después pasó con la vicepresidenta. ¿Qué pensás? Tal como decís, Pancho, la psicología tomó de por sí estos últimos años un lugar impensado. Creo que nunca estuvo tan presente en la historia argentina la condición psicológica de los dirigentes políticos por encima de la condición política. Esto realmente es una... Esto es algo nuevo, esto es de ahora. Para mí absolutamente sí. Si vos pensás desde la recuperación de la democracia, Alfonsín era un tipo eminentemente político, digamos que uno no podía deducir ahí ningún rasgo que obturara o que facilitara la cuestión política desde la psicología. Menem lo mismo, digamos, era un tipo carismático, pero era gente, más allá de que pudieras estar de acuerdo o no, equilibrada. O convencional, por lo menos. Totalmente. Con De la Rúa, digamos, hubo ahí algo bastante curioso, porque De la Rúa siempre se caracterizó por ser una persona centrada, un tipo inteligente, un tipo muy formado, y las últimas épocas de La Rúa, uno lo que vio es algo muy parecido a lo que está viendo hoy con Alberto Fernández. Pero lo que cambió completamente esta dinámica y puso la psicología a la vista, en primer plano, fue la aparición de Cristina. Claro. Escuchamos todo este tiempo, incluso yo me ocupé mucho de esta arista, de este rasgo psicopático de Cristina. Para mí hay algo que no se tomó en cuenta, que por supuesto es constitutivo de la personalidad psicopática, que es finalmente el carácter autodestructivo. Ahora vamos a ir a Cristina porque me interesa detenerme particularmente. Pero ¿y Alberto Fernández? O sea, vos lo veías, el Alberto Fernández anterior, y tenía hasta otro tono de voz, claro, otra prestancia. ¿No evaluó lo que podía pasar? ¿Se tentó demasiado con la posibilidad de ser presidente? Yo creo que hay algo que nosotros no conocemos. Hay evidentemente, entre Cristina y Alberto, hay un pacto, hay un contrato, y todo contrato tiene garantías. Yo no sé cuáles son las garantías que están funcionando ahí. No me cabe duda que Cristina, como lo era Néstor en su momento, sería capaz de cualquier cosa. ¿Vos decís que Cristina puede saber cosas de Alberto que nosotros desconocemos? Absolutamente, absolutamente. Ahí hay un contrato. Y una extorsión también. Hay una garantía. Hay una garantía. Yo no sé cuál es la garantía, pero todo contrato tiene garantías. Y cuando vos lo ves proceder a Alberto, decís, este no es Alberto. Bueno, pero porque hay algo que desconocemos ahí, que yo honestamente no sé qué es, pero bueno, sabemos que es un país y una dirigencia, me refiero al kirchnerismo, que hace un uso de los servicios de inteligencia completamente perverso, con lo cual cualquier Porque cosa yo lo imagino en ese lugar, por ejemplo, a Néstor Kirchner o a Menem, o a Duhalde mismo. Cualquier peronista sabe que lo primero que tiene que hacer es independizarse de la persona que lo encaramó al poder, ¿no? Y Alberto Fernández nunca lo hizo. No, hay varias cosas. Primero esto que desconocemos, que no sabemos cómo está funcionando ese contrato y cuáles son las garantías. Pero después hay un hecho que también me parece que está pasando bastante inadvertido y que para mí es central. Cuando vos ves este juicio, este alegato del fiscal en relación con la obra pública, vos ves una cantidad de dinero, una cantidad de plata que yo creo que ni siquiera en los países ricos donde hay corrupción se maneja semejante nivel de dinero
en concepto de corrupción. Yo lo escuchaba a Fariña ayer, que decía, Luis Majul le preguntaba, asombrado, que se hablaba de 5.000 millones de dólares. Y Fariña dice, no, es mucho más que eso. El robo total sería. Más de 5.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Es una fortuna incontable. Bueno, esa cantidad de plata genera una cantidad enorme de consecuencias. Quiero decir, eso es lo que da el poder. Y eso lo tenía muy claro Néstor Kirchner. Cuando decía para hacer política hace falta platita, se refería a esto. Tampoco hay que pensar que todo este producto de la corrupción se usa para generar política, porque hay mucha gente, militancia, entre comillas, ¿no? Kirchnerista, que sostiene que efectivamente pudo haber habido corrupción, pero finalmente todo ese volumen de dinero es para una causa, no es para evitar que venga la derecha. Es muy gracioso. O sea, eso estaba pensado, no es que había algo patológico en Néstor Kirchner. Una vez, por ejemplo, le preguntaba, porque alguien me dijo que Cristóbal López y Néstor Kirchner se habían conocido en un casino. Entonces yo decía, no me da el perfil de Néstor Kirchner como alguien que vaya al casino. Y la persona que me lo decía, me decía, ojo, porque el que es avaro tiene la fantasía de que siempre puede hacer saltar la banca. Tratando de meterme en el personaje de Néstor, ¿no? Sí, yo tampoco me imagino que quizá Néstor Kirchner podía haber tenido alguna afinidad con el juego antes de haber hecho la fortuna que hizo. Ahora, hay algunos jalones en la historia de Kirchner que son increíbles. Yo creo que hay un gran problema cultural en este país, y es que finalmente naturalizamos esta cosa completamente sobredimensionada que tiene la realidad argentina, que es digna del realismo mágico, digna de la literatura. Estos personajes son literarios. Cuando vos ves esa imagen de Néstor Kirchner abrazado a una caja fuerte, eso no es normal. Estas cajas me dan éxtasis, ¿no? Éxtasis, pero además abrazado así con una pulsión sexual muy notable, ¿no? El tipo estaba abrazado a esa caja fuerte, y hay ahí, digo, una atracción extraña, digo, no es normal ver un tipo abrazado a una caja fuerte. Pero eso también se naturalizó, y a la, entre comillas, militancia, no le sorprende, no le llama la atención y no le parece relevante. Vos te das cuenta que sería... Vos imagínate, no sé, un tipo como Obama que se conoce, no sé, que el tipo se abrazó a una caja fuerte, con todo lo que eso significa, porque además, cuando se da cuenta que lo están filmando, dice, no me habrá filmado, ¿no? Es decir, él sabe que hay algo pornográfico ahí. ¿Y no nos importa, no le importa la militancia? Mirá, lo que le pasa... Hay dos dimensiones de la psicología, ¿no? Lo que pasa en la dirigencia y también, por supuesto, lo que pasa entre los seguidores. Esto tiene una mecánica muy semejante a la de las sectas. Ahora se acaba de desbaratar una secta ahí en Villa Crespo, que hay que pensar esto desde la lógica de secta, porque se dice, bueno, acá en la Argentina el votante vota con el bolsillo. No solamente. Ahí en los allanamientos de esta secta había $400.000 que eran de los adictos. Aportantes. ¿No? Claro. El votante vota también con las emociones. Claro que ¿no? sí, claro que sí. ¿En la ideología hay algo emocional? Mirá, es interesante volver a aquellos viejos textos que hablan de esta relación entre la política y las masas, ¿no? Recordemos a Gustave Le Bon, allá a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaban a pensar en esto de la psicología de las masas. Le Bon escribe Psicología del Socialismo y Psicología de las Masas, donde explica, según su punto de vista, cómo funciona esta dinámica. Después Freud, ya en la parte más tardía de su carrera, escribió Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que discute un poco con Le Bon, ¿no? Sobre todo la función del líder y qué sé yo. Pero es muy interesante porque Freud lo hace, digamos, en los prolegómenos de la aparición del fascismo, del nazismo. Era un tema, digamos, muy elocuente en ese momento, la atracción que ejercían las masas, Hitler, Mussolini, esos líderes. Bueno, no se puede dejar de tener en cuenta esa mirada, digo, científica sobre las masas. Claramente el populismo siempre trabajó esa arista y ese manejo con las multitudes. Quiero volver un segundo a Alberto Fernández. ¿Cómo crees que lo va a recordar la historia?
De manera patética. Yo creo que es, de verdad creo, es el presidente más patético, para usar las propias palabras de Alberto Fernández, ¿no? Que él usaba con Cristina, ¿no? Exactamente. Con el peronismo en la época de Cristina, eso para ser más correcto. Exactamente, ¿viste? El karma siempre se construye. No hay nada, cuando uno piensa en el karma, no hay nada supersticioso. Uno construye su destino. Uno construye su destino y construye su destino con sus propias palabras. Y cuando él usó esta palabra, patético, quizá no sospechaba que la estaba usando para su propio destino, ¿no? Es casi como una tragedia griega. ¿Se le podría atribuir mala suerte con la pandemia y la guerra de Ucrania? Bueno, no porque también, otra vez, él es completamente dueño de su destino. Él fue el que pocos días antes de la invasión a Ucrania le ofreció a Putin. Esa imagen también es impresionante. Yo estoy seguro que él no sabía que lo estaban televisando en ese momento. Claro, bueno, pero de hecho hubo un cortocircuito con la gente de comunicación, ¿no? Es muy impactante que el tipo le dice, Argentina puede ser la puerta de entrada para Rusia. Digo, ahí escribió su destino. Pero se manejó muy mal, tanto como en la guerra como en la pandemia. Lo de la pandemia fue lisa y llanamente aberrante. Fue aberrante y fue una excepción este país. ¿Te referís a la cuarentena larga, al vacunatorio VIP, a la fiesta de Olivos? A todo eso, a toda esa suma. ¿Cómo el tipo tenía...? Porque él podría decir, bueno, nadie tenía el diario del lunes en ese momento y estaban todos asustados y no quería que me apilaran los cajones de muertos en las calles. Pero ¿no? le sucedió. Quiero decir, le sucedió de todas maneras. La cantidad de muertos que tuvo este país realmente fue excepcional. El porcentaje es... Por más que los tipos ahora quieren reescribir la historia y él se jacte de que yo decía, ¿no? Él se jactó el otro día, sí. Sí, pero bueno, pero es increíble. ¿A quién le está hablando? Yo de verdad que no sé a quién le está hablando porque nosotros hemos sido las víctimas y los protagonistas de esta pandemia. ¿A quién le habla? Todos tenemos familiares que han muerto, todos nosotros nos hemos enfermado, a todos nos tocó la pandemia. Entonces, es muy increíble que diga esto, digamos, en contra, no ya de las evidencias, en contra de las vivencias, en contra de las vivencias de la propia Quiero meterme gente. un segundo en el papel de Cristina. Cristina terminó su segundo gobierno bastante mal desde el punto de vista de los números. Si uno ve, administrativamente no fue un buen gobierno. Dejó mucha herencia hacia adelante, dejó un déficit descomunal, perdió el autoabastecimiento energético. Sin embargo, uno ve la política argentina, todos giran alrededor de ella, todo el peronismo gira alrededor de ella, la oposición razona según las categorías de Cristina, quizá inconscientemente, y uno se pregunta por qué nadie ni siquiera se lo puede decir, le puede disentir en una reunión privada con ella. Yo no lo vi con nadie, por lo menos en democracia, a esto. ¿A qué lo atribuís? ¿Ahí hay algo que excede a la política? ¿Es que tiene los votos de la provincia de Buenos Aires y con eso... Pero además perdió, o sea, la última elección perdió. Tampoco se explicaría desde ese punto de vista. Mira, son varias cosas, algunas de ellas las comentamos acá. Ella tiene mucho poder porque tiene muchísimo dinero. Y el dinero no solamente genera poder per se, sino que genera complicidades. Entonces, pero bueno, Macri también tiene plata. Sí, pero no es lo mismo. No. A ver, estamos hablando de un volumen de plata, según dice el propio Fariña, que supera los 5.000 millones de dólares, que insisto, es una cantidad de plata con la cual moves el mundo. Es impresionante. No conocemos, otra vez, cuáles son los pactos con el propio Alberto, los pactos con el peronismo, cómo es esa red de complicidades. Entonces, está la cuestión política, pero también está la cuestión psicológica. Hay algo ahí misterioso que tiene que ver con el modo en que Cristina somete. Hay algo ahí del orden de lo sadomasoquista que es muy notable. Yo eso lo empecé a ver. ¿Tiene algo en común con un sadomasoquista? Con un sádico. Con un sádico. El PJ funciona como el masoquista, pero ella... Ah, ok, perdón. Ella tiene un modo de proceder absolutamente sádico, donde disfruta. Vos escuchás los discursos, incluso los últimos discursos,
donde le dio la estocada final a Guzmán. Guzmán reaccionó como reacciona una persona que tiene sentimientos, ¿no? Parecía el más frío de todos, parecía el que... Es un tipo que reaccionó como reacciona una persona normal, que dice, ya está, hasta acá llegué. Claro, hasta acá llegué. Y si te puedo hacer daño, te voy a hacer daño. Se fue haciendo mucho daño Guzmán, deliberadamente. Todavía vemos las consecuencias, Obvio, ¿no? por supuesto. De la corrida. Eso fue deliberado. Y uno entiende por qué reacciona de esa manera, porque la gente tiene un límite. Lo que no se entiende es por qué todos no reaccionan como Guzmán. Esa es la gran pregunta. Pero ¿y ella, de dónde parte ese rasgo que vos estás marcando? ¿De una inseguridad? ¿De algo que viene de más atrás? Mira, ese rasgo sádico que uno ve tiene que ver con lo que Freud llamaba las perversiones, ¿no? ¿Vos crees que Cristina es feliz, por ejemplo? No lo sé, no me parece. Yo sí lo pienso desde mis propios términos. Lo hablaba ayer con mi esposa, ¿no? Es la vida que uno no quisiera. Es espantosa. La vida de Cristina Kirchner es espantosa. Es lo peor, es una pesadilla vivir la existencia de Cristina Kirchner. Ella lo debe disfrutar porque insisto, me parece que ahí hay un goce. Freud diferenciaba el goce del placer. El placer, bueno, es lo que nosotros conocemos, lo que nos causa esta palabra que se define por sí misma, placer. En cambio, el goce tiene que ver con el dolor, ¿no? ¿Viste cuando te duele una muela y te pasas la lengua y te duele y no puedes dejarle pasar? Bueno, eso es el goce, ¿no? Esa manera... Regodearse en la herida. En la herida propia, en la herida de los demás. Y cuando vos la ves proceder a Cristina, ahí hay un goce por el sufrimiento. Esos últimos discursos, donde habla del teléfono del presidente, donde nos hace saber que ella tiene información del presidente, digamos que podría llegar a ser pública. Me acuerdo aquel viejo acto de Scioli, que dijo, no puedo hacer nada con el tema de la seguridad porque tengo las manos atadas. Sí. Y ahí fue el propio Néstor el que subió al escenario, claro, y le dijo, ¿quién le ata las manos? Diga quién le ata las manos. Exactamente, ¿no? El tipo no podía decir, vos me tenés las manos atadas. En el recorrido de Cristina hay algo muy interesante que pasó, que es que hasta la muerte de Néstor, ella era un personaje, había sido legisladora, era legisladora, tenía su historia, pero yo me acuerdo que en octubre del 2010, cuando muere Néstor, hubo un periodo corto en el que todo el establishment pensó que se había terminado el kirchnerismo y que Cristina no iba a estar a la altura. A partir de ahí emerge una líder completamente distinta, cualitativamente hablando, como si se hubiera emancipado, ¿no? de lo que era en ese momento el influjo de Néstor. ¿Cómo crees que puede haber operado eso en su cabeza? Mira, ahí pasó algo bastante curioso que yo lo puedo ver con cierta transparencia. Kirchner era un tipo muy zorro, hacía política, digo, disfrazándose, camuflándose. El tipo sabía, cuando él funda Carta Abierta, dice, me voy a dedicar a poner un taller literario. Sí. Entonces, bueno, el tipo lo hizo sabiendo. Él no tiene ninguna tradición ni marxista, ni comunista, ni mucho menos, pero sabía que esa narrativa iba a influir dentro de un círculo muy influyente, que es el de los intelectuales, los artistas, que eso sigue marcando una tendencia muy fuerte en el pensamiento. En Kirchner eso era una simulación. Ahora, creo que Cristina se lo terminó creyendo. Ella se terminó creyendo parte de esa intelectualidad, de la cual, por supuesto, digamos, no tendría con qué formar parte, pero terminó siendo la líder de lo que ella supone esa corriente. O sea, Néstor era como más cínico en eso. Sí, claro, absolutamente. Él sabía que le convenía tener esta ideología, ¿no? Este sector, pero Cristina, vos decís que lo encarnó. Absolutamente, y no se puede mover de ese lugar, ¿no? Vos sabés que el peronismo va y viene, un día de izquierda, otro día de derecha, esta es la historia del peronismo, pero ella es como que quedó congelada en ese lugar de líder de izquierda. Y le cuesta mucho moverse de ese lugar, aún poniendo a Massa en el centro de la escena. Mira, sí, déjame, yo conozco muy bien este tema de cómo funciona el adoctrinamiento, no como psicólogo, sino como niño adoctrinado que fui. Yo provengo de una familia comunista, mi abuelo materno era un dirigente del Partido Comunista.
Y yo iba desde muy chiquito a un jardín de infantes del Partido Comunista. Entonces éramos muy pequeños y cantábamos la Internacional en varios idiomas. Fui a un jardín de infantes dependiente del Partido Comunista y una colonia de vacaciones también del Partido Comunista, que cuando venían los padres hacíamos representaciones y, por ejemplo, representábamos la caída de Salvador Allende. Bueno, conozco cómo es ese adoctrinamiento y qué lugar ocupa la cultura en este adoctrinamiento. Qué lugar ocupa la literatura. Mi abuelo era militante del PC, pero además era editor de Udeva. Quiero decir, la calle Corrientes mueve muchísima corriente de opinión. Y eso Kirchner lo vio, pero Cristina es como que directamente se convirtió en la líder de los habitués del viejo Café La Paz, ¿no? Que en el fondo no son más que unos lúmpenes, que no. Esos lúmpenes hoy tienen cargos dirigenciales y están moviendo la Argentina. Eso a mí me impacta. ¿Es más cool ser de izquierda que ser de derecha en la Argentina? La izquierda sigue manejando la cultura. Esto es así en la Argentina y en cualquier parte del mundo. También lo es en Estados Unidos, también lo es, qué sé yo, vos ves cuáles son los grandes popes de la cultura. ¿Y por qué es eso? Es curioso. Es curioso y habría que hacer mucha historia. Porque alguien, es cierto, cualquier persona no le puede preguntar, ¿sos de derecha, izquierda? Y en general el que es de derecha te dice soy de centro, ¿no? Es como vergonzante. Claro, también es cierto que las categorías quedaron muy desplazadas. Si vos me preguntás a mí, para mí, hoy por hoy, claramente la derecha es el peronismo y particularmente el kirchnerismo. Es ese componente populista, fascistoide, me parece que hoy por hoy lo encarna el kirchnerismo. Claro, es que el fascismo también se ponía el disfraz. Es decir, el nazismo llamaba Partido Nacional Socialista, Mussolini venía de la izquierda, venía del socialismo. Pero te pongo, por ejemplo, en general el artista es de izquierda o no, uno ve los actores, los músicos, es raro encontrar acá y en el mundo. Sí. ¿Por qué? Sí, igual hay un malentendido que también, insisto, tiene que ver con el liberalismo, el llamado liberalismo. Tradicionalmente era mucho más de izquierda que de derecha. Antes de la Revolución Rusa, por lo menos, antes de la Revolución Soviética. Pero también hay un malentendido porque si vos pensás cómo está el mapa político-cultural en la Argentina, bueno, yo te podría mencionar decenas de intelectuales, de los más prestigiosos, que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Quiero decir, por mencionar a alguien cercano a mí, cercano a la nación, Fernández Díaz, pero también podemos hablar de Santiago Kovadlov, también podemos hablar de Marcos Aguinis, de Marcelo Birmacher, recordemos a Lelutier, bueno, hace poco falleció Munstock, Brandoni, muchísima gente de la cultura que no es en absoluto kirchnerista, sino más bien al contrario, y que tiene una tradición progresista. ¿Y qué pasa con el peronismo? Ya que vos dijiste, soy hijo de comunista, yo soy hijo de peronista. Cuando yo era chico, en los 80, era vergonzante ser hijo de peronista. Los 90 también. Hoy me da la sensación de que al revés, que es como incluso vas a encontrar en Palermo quien cante la marcha, ¿no? Bueno, pues es un déjà vu. Esto también pasó en los 70. Mira, eso también lo vi en carne propia. Yo te decía que mi abuela también era comunista. Además, cumplía con todos los papeles, porque eran judíos y comunistas, ¿no? Y mi abuela, como judía comunista que era, iba a el Teatro IFT, que estaba ahí en Once, que eran mujeres de izquierda, comunistas, que hacían grupos de lectura, llamados Leyenkraft. Y durante el peronismo cerraron el IFT, entonces se hacían esas reuniones de lectura de manera clandestina en departamentos. Y un vecino escuchó que estaban hablando, no sé qué estarían leyendo, algún libro con terminología comunista, las denunció y mi abuelita, una viejita, que yo la recuerdo como la típica abuelita judía que consideraba que gefilte Fish, terminó presa mucho tiempo en las cárceles de Perón, en un convento en la calle Ribabamba y Lavalle. Yo no había nacido todavía, pero era la historia familiar. Estercita estuvo presa en las cárceles de Perón. Iba mi abuelo a llevarle comida, cigarrillos para las otras presas que eran prostitutas. O sea, eso fue el peronismo también, ¿eh? Eso fue el peronismo. Entonces, claro, pasaron los años, eso fue en la década del 50, y en los 70
de repente los jóvenes miembros de mi familia, primos, primas y qué sé yo, de repente se hicieron montoneros. Y era como una ofensa a la tradición familiar. Claro. O sea, Estercita estuvo presa, ¿entendés? Y vos ahora estás militando en una agrupación peronista. Bueno, eso ya lo vivimos, y con muchísima más virulencia y con muchísima más violencia. Uno podría decir, bueno, que el kirchnerismo es una versión mucho más soft de lo que fue los 70. ¿Qué análisis haces o alguna vez te preguntaste por qué en la Argentina fracasa la mayor parte de los gobiernos, siendo un país con muchos talentos, con riqueza? Podemos poner el ejemplo de la inflación, Julio. El mundo ya empezó a resolver la inflación y nosotros tuvimos más que Venezuela. Sí, totalmente. ¿Hay algo ahí que se nos está escapando por el cual fracasa todo acá? Hay una matriz populista muy profunda, que hace inviable cualquier proyecto que no sea populista. Cuando digo populista, me refiero a una larguísima tradición que tiene que ver con, desde el golpe del 43 en adelante. O sea, cuando decís populista, raíz populista, no te referís solamente al peronismo, no. Puede haber populismo dentro del radicalismo, por ejemplo, también. Había populismo en la dictadura militar. Macera era un populista. Macera era un populista que además estaba con ciertos contactos con montoneros. Bueno, el populismo es consustancial. Entonces vos vas a encontrar esa matriz populista en todos los sectores de la política Fíjate argentina. lo que le pasó, por ejemplo, a Juntos por el Cambio con el tema tarifario, ¿no? Porque cuando uno revisa el gobierno de Macri, esto es una opinión mía, pero uno puede decir, el tema tarifario estaba bien encarado, ¿no? Pero eso le costó el cargo a Aranguren, y hoy cuando uno habla con gente de Juntos por el Cambio de por qué perdieron la elección de 2019, te dicen las tarifas. Con lo cual, uno infiere que el problema no está resuelto, ¿no? Esto un poco abonando lo que vos decías. Bueno, totalmente. Incluso vas a escuchar muchos que dicen, bueno, si el último año Macri hubiera hecho un poco de populismo, estaría hoy quizás en el gobierno. Si no hubiera aumentado las tarifas de esa forma. Entonces, por un año de populismo que podía haber hecho Macri, nos salvábamos de, no sé, 4, esperemos que sean solamente 4 años de populismo salvaje, que va a ser muy difícil revertir esto. Yo no tengo la respuesta a esto, porque es cierto. Si vos decís, ¿y qué hubiera pasado si Macri no aumentaba el último año las tarifas de esta manera? ¿Qué pasaba si hacía un poquito de populismo? Pero otra vez, me encuentro yo mismo pensando de la forma en que no hay que pensar. Que no hay que pensar. Claro. Hay un trabajo que tiene Pablo Gerchunov, que creo que está también Martín Rapetti y un economista más, que se preguntan esto, ¿no? Esto que estamos hablando, y llegan a la conclusión de que la Argentina, por su pasado, que algunos suponen europeo, nos autopercibimos europeos, esto ya son palabras mías, ¿no? Tiene un nivel de demandas sociales para las que no trabaja, para las que no produce. Eso hace que ese nivel de demandas, satisfacerlo, requiera un nivel impositivo de gasto público que obviamente socava la inversión. Entonces siempre estamos en la misma... ¿Puede haber una explicación psicológica ante eso? ¿Demandamos más que Paraguay, por ejemplo? Sí, hay una cuestión profundamente cultural. No es casual. Digo, así como en todo el arco político hay enclaves populistas, que ya como una mecánica, en todo el enclave populista también hay estas maneras, para decirlo con un término no me gusta, gorilas de pensar. Cuando vos lo escuchás a Alberto Fernández diciendo la frase de Octavio Paz, ¿no? Mirá, te pongo un paréntesis. Yo estaba presentando un libro en Bélgica, en Antwerp. El secreto de los flamencos, que es una novela que transcurre en Flandes. Entonces alguien del público me pregunta por qué a un argentino se le ocurría escribir sobre Europa. Entonces yo le dije, bueno, mis abuelos claro, paternos eran húngaros, era pintor, tenía mucho vínculo con la tradición pictórica de Flandes, y efectivamente cité la frase de Octavio Paz. Yo no sabía que estaba el embajador argentino en esa presentación y saltó, época kirchnerista, todavía año sería el 14, el 13, por ahí, saltó indignado, que aparte había ido ahí a arruinar la charla, a decirme que esa frase era una aberración.
esto de que los argentinos vinimos de los barcos, haciendo toda una defensa. Bueno, fue lo que encontró para intentar arruinar esa charla. Bueno, yo no sé si se imaginaba que el propio presidente iba a terminar pronunciando esa frase, que efectivamente, dicha en ese contexto, sonó fanfarrona, jactanciosa. Lo que los peronistas llaman gorila, ¿no? Claro. Esto que los peronistas llaman gorila. Y efectivamente a Alberto Fernández se lo acusa de gorila. Entonces me parece que la Argentina tiene este doble problema. Por una parte, esta matriz completamente populista, y por otra parte, este complejo de inferioridad, porque finalmente... Es complejo de inferioridad. Claro, absolutamente. A ver, me interesa. Este europeísmo de los argentinos se llama complejo de inferioridad, digamos. Siempre quisimos ser París. Es aspiracional, ¿no? Dirían ahora. Claro, claro. Y en la ciudad de Buenos Aires, y yo te diría en las grandes ciudades de la Argentina, en Rosario, en Córdoba, se nota que Argentina es un país frustrado. Cuando vos ves arquitectónicamente la Argentina y ves un palacete francés hermoso y al lado ves un edificio que es una pajarera, una porquería, ahí está la frustración de la Argentina. Nosotros no queríamos... Nosotros somos eso. Somos eso. ¿Somos la pajarera o somos el otro? Somos la pajarera, absolutamente, porque ya no se puede construir esa arquitectura como hubiese sido Buenos Aires, digamos, si se hubiese concretado ese proyecto. Pero Buenos Aires nunca fue eso. Vos veías, en aquella época, si vos mirás álbum de fotos de la vieja Buenos Aires, vas a ver que estaban esos hermosos edificios, pero al lado había unos baldíos espantosos, digamos. No es que Buenos Aires fue París y después la demolieron. Nunca llegó a ser eso. Entonces, me parece que para entender la psicología, la cabeza de los argentinos, hay que ver un poquito cómo es la arquitectura de las grandes ciudades de la Argentina. ¿Crees que hay alguien en la oposición pensando en un plan que pueda sacar al país de esta encerrona de la que estamos hablando? ¿O ya esto, viste que hoy hablas con gente, bueno, yo hablo mucho con empresarios, con sindicalistas, esto mucha solución no tiene? No, bueno, es que tiene que haber una solución. Digo, porque si no es la solución, es la disolución completa de la Argentina, y yo me resisto a esta idea. Mira, yo tengo que ser optimista y tengo que pensar que la sociedad se tuvo que haber dado cuenta el enorme error que cometió al votar este gobierno. Es, a mi juicio, digamos, un error histórico que habla de esto que hablábamos al comienzo. Me parece que hay un problema cultural, me parece que hay un problema ético, y me parece que cuando no aprieta demasiado el bolsillo, somos capaces de soportar perfectamente la corrupción, de asistir a la corrupción y no escandalizarnos en absoluto, porque tenemos la falsa percepción de que en alguna medida nosotros también somos beneficiarios de esa corrupción y no las víctimas. En cambio, cuando empiezan a apretar las circunstancias, cuando el bolsillo empieza a apretar, la gente se da cuenta que es víctima de esa corrupción. ¿Cómo te cae Massa? Mal. Mal. Sí, de verdad que me parece que es el arquetipo de lo que no debiera ser la política. ¿Qué es? ¿Qué? Es una persona, primero, muchísimo más lábil y volátil de lo que es el propio peronismo, ¿no? Es una persona, igual que Alberto, que puede cambiar de opinión según la hora del día. Es una persona que me parece oscura. Mira, no es que lo diga yo, ¿no? Lo dice Página 12. Página 12 señaló varias veces los nexos de Massa con el narcotráfico. Sería bueno que Página 12 hoy volviera a publicar esas notas, ¿no? Y ver si realmente hay algún nexo entre Massa y el narcotráfico. Me parece que ese es un límite. Me estás dando pie para meternos en la interna de Juntos por el Cambio. No sé si te sorprendió Carrió con las declaraciones del tenor que fueron la semana pasada, pero generó mucho revuelo, mucho malestar. Hay incluso, bueno, se filtraron chats entre Morales, y Morales le dijo: ¿te pareces a Cristina? Palabras más, palabras menos. ¿Tiene algo en común Carrió con Cristina? Sí, claro que sí. Sí, hay un rasgo psicopático que es completamente semejante al de Carrió. Hay una matriz muy similar, muy semejante. Ellas se llevaron muy bien en la Convención Constituyente del 94. Claro que sí. Sí, ella siempre dice: yo la quiero mucho a Cristina. Sí. Siempre que va a matar a alguien dice: yo la quiero mucho a fulana, ¿no? Bueno. Pero son parecidas. Sí, claro que sí. A ver, me claro interesa ahondar en ese concepto. Sí, bueno,
Yo no sé por qué a Carrió se le permite, digamos, cierta permisividad por parte del público, sobre todo el público hoy opositor, a que Carrió pueda decir cualquier cosa. Estas últimas declaraciones me parecieron muy peligrosas, me parece que está transitando una cornisa muy delicada, porque si se cae no se va a caer ella, va a arrastrar a toda la oposición en esa caída. Pero además, ella habla en nombre de la verdad. Primero se pone en un peldaño ético y moral superior al de cualquiera de nosotros, no sé por qué, no sé qué le otorga a ella una superioridad moral, desde la cual ella se cree con el derecho de decir cualquier cosa. Pero ella habla en nombre de la verdad, como si ella fuera la portadora de la verdad. Más bien me parece que en estas últimas declaraciones mintió. ¿Por qué? A ver. Porque, a ver, yo no sé cuál es la relación de los diferentes líderes con Massa. Ahora sí te puedo decir que me consta que Patricia Bullrich no tiene ningún nexo con Massa. Al contrario, me parece que la forma de construir política de Patricia Bullrich está en las antípodas de la forma de construir política de Massa. ¿Y por qué crees que elige este momento? O sea, ¿sin Massa no habría habido esta declaración de Carrió? Mira, no lo sé. Uno podría pensar que ella está queriendo abrirle espacio a sus candidatos. Eso es verosímil, pero yo creo que finalmente hay un desequilibrio emocional que la lleva a hacer estas declaraciones y después a redoblar además la apuesta. No te cierra. No me cierra y me parece muy, muy peligroso. ¿Crees que Macri, con el gobierno que hizo y con el nivel de aceptación y rechazo que tiene, podría volver a ser presidente? O si tuvieras que aconsejárselo, digamos, ir o no ir. No, honestamente no me parecería oportuno, me parece muy riesgoso. Entiendo que es una persona que le gusta asumir los riesgos, pero yo no sé si a la sociedad le gusta asumir semejantes riesgos. Me parece que es riesgoso. ¿Viste cómo es la discusión adentro en Juntos por el Cambio? Lo que dice Macri, ¿no? Lo que dice la intimidad es, bueno, nosotros necesitamos hacer un cambio, en algunos casos de 180 grados, y aliándonos, lee Massa ahí si querés, o ampliando la base y de alguna manera llevándonos bien con el peronismo, estos cambios van a ser imposibles porque deberían dejar heridos, alguien tiene que quedar afuera, no se puede incluir a todos. Ese es un poco el razonamiento en contra de lo que dice Rodríguez Larreta, ¿no? ¿Qué pensás vos para lo que viene? ¿Necesitamos un presidente más inclusivo? Mira, es muy difícil y después las teorías que uno pueda hacer cuando llega la hora de la verdad, nunca se adecuan las ideas con la realidad. Yo lo que creo es lo siguiente. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene muy buenos dirigentes, a diferencia de lo que pasa en el oficialismo, que está Cristina, que se ocupa sistemáticamente de decapitar absolutamente a todos aquellos que pudieran llegar a tener alguna posibilidad de algo, incluso de gobernar. Me parece que en este momento la oposición tiene muy buenos dirigentes. Yo creo que lo mejor. ¿Quién te gusta? A ver. No, me parece que... ¿Quién le ves condiciones? Yo, si te debo decir, me parece que Patricia Bullrich está precisamente como colocada en un lugar en las antípodas de la manera en que se hace política hoy desde el oficialismo. ¿A qué te referís? A ver, que ella no tiene problemas en pagar un costo político, por ejemplo. Me parece que es una persona que ya demostró que en su momento puede tomar decisiones duras, que es una mujer muy, muy decidida, y me parece a la vez ahora que está mostrando una empatía y una sensibilidad que pocos dirigentes de la oposición están mostrando en este momento. Eso es lo que yo estoy percibiendo. Ahora, al margen de esto, yo creo que son todos buenos los dirigentes. Bueno, pero pará, sí. Lo que dijiste de Patricia Bullrich, ¿Rodríguez Larreta es más tibio? Sí, pero además él hace un culto de la tibieza, lo cual no está mal. Me parece que... No es un valor negativo la tibieza. No, en absoluto, en absoluto. Para nada. Me parece que en estos momentos es un activo. Mira,
Cuando yo digo que hay que construir en oposición al oficialismo, me refiero a que este país necesita un cambio cultural. Si algún mérito tenía Macri, para mí el principal mérito de Macri, es que no construía política desde el personalismo. Yo creo que el gran mal de la Argentina es el personalismo. Que tiene que ver con lo que decías del populismo al principio, Absolutamente. ¿No? Entonces, por lo menos al comienzo, Macri era una persona que estaba construyendo consenso en torno a ciertas ideas, en torno a ciertas grandes ideas que después podía encarnar cualquier otro político. Eso me parecía que era un activo. Creo que después Macri se encariñó mucho con este papel de líder, que para mí no le suma, más bien le resta. Ah, le resta. Para mí sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque la gente quiere ideas. La gente ya no quiere líderes. La verdad es esa. Por lo menos... Tampoco somos ángeles, ¿no? O somos todos intelectuales que... No, pero me parece sí que está muy claro el daño que le ha hecho la figura del líder a la Argentina. Un daño enorme, que se ve muy claramente ahora y se actualiza con la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Que vos ves, a mí me gusta decir adictos, ¿no? Porque adicto quiere decir el que no puede hablar, ¿eh? Adicción es no decir. Y me parece que eso es lo que generan los liderazgos, ¿no? Que la palabra se centra en una sola persona y todos los demás se tienen que resignar a obedecer y es más, a esperar las directivas de ese líder. Vos lees hoy los órganos oficiales de prensa y están todos esperando que hable la líder. Bueno, me parece que Juntos por el Cambio tiene que construir en otro sentido, absolutamente. O sea, ¿no te parece mal que discutan, digamos, no, los opositores? Me parece muy bien. Me parece saludable. Me parece muy bien y sobre todo que se discutan ideas. ¿Sirve en esto que hablamos de erradicar el populismo, pegarse un golpe? O sea, viste que vos tenés en Juntos por el Cambio gente que dice, cuanto peor mejor, como los troscos. Sí. Esto... Si no, no vamos a aprender nunca y tenemos que construir a partir de ahí. ¿Qué pensás de eso? No, que así nos ha ido. Me parece que ese plan no tiene fondo. Porque para darse el Podés palo, estar cada vez más abajo. Cada vez más abajo. Hay ejemplos en la historia. Naciones que tenían un futuro de prosperidad. Haití fue la primera república de América Latina, el primer país en independizarse y parecía que iba a tener un futuro de gloria. Se diluyó, como país se diluyó. Lo mismo lo podría decir de Venezuela, lo mismo, vamos a ver ahora qué pasa en Colombia, pero los países se acaban, se cayó el Imperio Romano, obviamente cualquier república también se puede caer. Estamos en una coyuntura del mundo muy delicada, además. ¿Ves algún dirigente del interior que te suscite alguna tensión? Sí, yo no soy tampoco muy propenso y muy afecto a hacer esas diferenciaciones. O bueno, ¿qué dirigente te parece que puede ser interesante de acá al futuro? No. Yo insisto, me parece sería muy saludable empezar a prescindir de la idea de los personalismos. A mí me gusta hablar de ideas, me gusta... creo que por ahí viene el futuro, ¿no? Mirá, yo tuve el privilegio, porque realmente es un privilegio de viajar a distintos lugares presentando libros que uno conoce mucho más, además, cuando viaja en plan de trabajo. Y particularmente yo volví enamorado de Escandinavia, de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, y ahí entendés claramente que lo único que sirven son las ideas, no importa quién está en el poder, no importa el nombre, realmente lo que importa son las ideas y son países que a lo largo de estos últimos años han tenido, digamos, una evolución fantástica, sin que importe demasiado cuál es el nombre del tipo que está. Ahí entendés también lo que nunca vamos a hacer, supongamos. No sé, no lo sé, yo espero que sí. No lo descartás. ¿Manes, qué te parece? Mira, Manes es una persona que yo la respeto mucho desde lo profesional, con quien tengo además una gran relación desde la cultura. Me parece que es un buen candidato también que tiene el radicalismo. Por eso lo que te digo, Pancho, es que hay muchos buenos candidatos en el PRO, en Cambiemos, y muchos buenos candidatos en el radicalismo. Yo creo que una
una buena interna general vendría muy bien y sería muy, muy saludable. ¿Estás escribiendo? Sí, bueno, ahora estoy en la parte más vertiginosa. Yo aproveché la pandemia para escribir mucho. Preferí no publicar durante la pandemia porque, bueno, las librerías estaban cerradas, digamos. No ibas a poder venderlo, básicamente. Sí, sí, pero además era un buen momento para producir. Vos sabés que Shakespeare, por ejemplo, escribió la mayor parte de sus obras durante las cuarentenas que había en aquella época, Mirá vos, que eran qué interesante. muchísimas. Son épocas muy fértiles para escribir, porque además pasan cosas en la sociedad que uno puede ver con cierta mirada privilegiada que en general en los tiempos que no hay anomalías uno no las percibe. Así que me dediqué a escribir mucho. Ya entregué el libro a la editorial, ya estamos en ese proceso. Es como un alivio, ¿no? El editing. No sé si vos sos de los que sufre escribiendo, No. como Jorge Fernández Díaz, o yo, por Como ejemplo, vos, no me sí, quiero sí. poner a la altura de ninguno de ustedes, pero hay gente que disfruta escribiendo y gente que sufre escribiendo. No, yo en términos generales disfruto enormemente. El proceso de escritura. Después, en el medio de la escritura, pasan muchas cosas. Te identificas con el personaje, te identificas peligrosamente con el personaje, entonces cuando ves esa encarnación de tus propias cuestiones en esos personajes, vas para el otro lado. También son procesos muy angustiantes, con un caudal emotivo muy, muy fuerte. La escritura demanda un esfuerzo emotivo enorme, gigante. Yo termino exhausto después de escribir. Exhausto. Y en el momento de iniciar el texto, ¿sabés a dónde querés llegar o lo vas descubriendo? En general suceden las dos cosas. Vos trabajás con un esquema general, vos sabés que la novela va a empezar así y va a terminar así. También depende mucho, a mí me gusta transitar la historia. Y la historia también te pone límites, porque la historia es la historia. Entonces no podés hacer lo que querés con los personajes que existieron, no podés hacer lo que querés con la historia. Pero después otra vez, en el camino, suceden cosas. Vas descubriendo cosas. Vas descubriendo cosas de la historia que estás contando y vas descubriendo cosas que te pasan a vos con esa historia. Lo que no puedes cambiar es el género de lo que estás escribiendo. O el tono. Claro, pero hay que ser muy obedientes también al género de lo que estás escribiendo. Una novela histórica es una novela histórica. ¿Y te corregís mucho? ¿Te tachás, volvés atrás? Mucho. Y bueno, como decía García Márquez, escribir es el arte de saber cuándo dejar de corregir, ¿no? Bueno, creo que era Alfonso Reyes el que decía que el editor nos hace un favor, porque nos pone, si no estaríamos corrigiendo permanentemente, ¿no? Totalmente. Y yo creo mucho además en el trabajo del editor. Tenemos muy buenos editores en este país. Acabo de tener una muy grata experiencia, porque tener una mirada imparcial del texto, la verdad es que sirve mucho. Yo en general debo decir que los textos salen muy parecidos a como los escribo, pero es muy útil. Pero te los mejoran, digamos. Podemos decir que los editores... Sí, nadie te impone nada, por supuesto, son conversaciones, pero a mí me gusta mucho la conversación con los editores. ¿Y vos escribís, tomás distancia del texto que escribiste, dejás pasar el tiempo y después lo abordás, o es todo un continuo? Mirá, en general me sucede que yo empiezo a escribir o a elaborar una idea y queda ahí trabajando sola. Y después de muchos años vuelvo a ver qué tenía. Y entonces ahí esa idea trabajó por sí sola y decís, bueno, acá sí hay una novela. Entonces, qué sé yo, de 10 proyectos queda 1, 2. Pero la prueba del tiempo es fundamental. Una vez que vuelvo a ese texto, después de varios años son 20 años. Sí. Yo me estoy encontrando con textos que escribí en el año 2000, 1990 y tanto, y los retomo. Esa prueba del tiempo es fabulosa porque decís, bueno, este es un texto atemporal que lo puedo escribir ahora, como dentro de 20 años. Pero quiero volver al tiempo, a la línea de tiempo, porque hay un personaje que no mencionamos en toda la charla, que es Máximo Kirchner. En algún momento, no sé si ahora, en la Cámpora lo soñaron como el heredero. No sé si ya se le pasó el cuarto de hora o qué pensás vos. Ya, es una persona que no tiene absolutamente ningún talento, que lo único que tiene es la aportación del apellido Kirchner.
eso tampoco significa demasiado, a mi juicio. Pero para una parte de la militancia es todo, ¿no? Sí, ahora, si vos te alejás de la secta, de ese pensamiento sectario, a mí me asusta mucho ese pensamiento sectario. Ahora veo lo de Kirchner, pero déjame que te hable de este pensamiento sectario. Me afectó muchísimo, muchísimo, por supuesto a todo el mundo de la literatura, el atentado contra Salman Rushdie. Claro. Vos sabés que yo estuve con él hace unos años en la feria de Guadalajara, un tipo fantástico, un tipo que además conoce la cultura argentina y la obra de Borges como pocos. Pero me asombró muchísimo en ese momento que no tenía custodia de ningún tipo. Es decir, estaba el stand de la editorial, había un entrepiso y ahí estaba él y cualquiera que subía se lo podía encontrar y te encontrabas con Salman Rushdie. Después a la noche fuimos a cenar con un grupo de editores y escritores. Había muchísima gente, el tipo estaba sentadito en un rincón. Podía pasar cualquier cosa, podía ser restaurante. Y ya ahí te llamaba la atención a vos. Me llamaba muchísimo la atención, y es más, él mismo me parece que tenía la percepción de que era un riesgo no solamente para él, sino para el resto. Claro, era alguien que estaba resignado, completamente resignado, y que ya no soportaba esta condición claro, que es tremenda. De por vida, ¿no? Claro, bueno, a ver, me parece que es indudable que ese acto, ese atentado, es una aberración desde cualquier punto. Digo, no hace falta decirlo. No hace falta decirlo. Bueno, vos lees los comentarios que dejaban los lectores, de página 12 concretamente, ¿no? En relación con el atentado de Salman Rushdie, y lo justifican. Entonces, cuidado, porque eso es un límite, es un límite que se pasó, ¿no? Porque no estamos hablando de Rucci, ¿no? Que tampoco nada lo justifica, por supuesto. Pero estamos hablando de un escritor que además es un feroz crítico de un régimen imposible, como es el régimen iraní. O sea, ¿es un límite que se pasó en el mundo o es en algún momento hay un quiebre, un punto de inflexión? Mira, yo no sé lo que pasó en el mundo. Yo creo que... O vamos acá, a ver, ¿en qué momento? Bueno, hay un antecedente. ¿Vos te acordás cuando tiraron las Torres Gemelas con los aviones? Sí. Ahí Eve de Bonafini salió a festejar eso. Eso sí. Yo creo que marca una forma de razonar las cosas. Los mismos que cuando fueron los atentados de la Embajada y de la AMIA, dijeron... Bueno, lisa y llanamente que el culpable directo o indirectamente había sido Israel, ¿no? Esas cosas demenciales que cuando empiezan a aprender son peligrosas, muy peligrosas. Entonces, cuidado, porque esos son síntomas de que las cosas pasaron un cierto límite. Estamos en el mismo país donde hubo ERP, donde hubo montoneros. Yo lo que temo seriamente es que se pueda radicalizar ahora el kirchnerismo, sobre todo en vistas de este juicio a Cristina. Federico, gracias por venir. Siempre es un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias a vos y un placer, un placer. Igualmente para mí. Te dejo con estos consejos de Luis. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Buena gente, atendida por expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de forma gratuita al 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Martín Pinus Real Estate, la posibilidad concreta de hacer que tu vivienda sea una posibilidad. Martín Pinus Real Estate es aquel acompañamiento profesional tanto en la selección como en la búsqueda, como en la concreción de las operaciones. Martín Pinus Real Estate, ¿dónde los encontrás? En las redes sociales, claro, como Martín Pinus Real Estate.
Martín Pinus Real Estate ofrece un servicio de calidad en la búsqueda de viviendas únicas en las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Confiabilidad, profesionalismo y distinción es el compromiso de Martín Pinus con sus clientes.